Muy buenas tardes, mucho gusto. Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto foro. Espero hayan tenido una excelente semana y que la estén cerrando con mucho éxito. Para no quitar más tiempo y pues aprovechar todo lo disponible, vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro facilitador, el doctor Jaime Rivas. Ya se encuentra con nosotros y pues podemos dar inicio al proceso. Muchas gracias, Jaime, por atender nuestra convocatoria. Vamos a tener aproximadamente una hora y cuarto. Bueno, siempre decimos una hora, pero creo que es bastante difícil cuando las preguntas comienzan a surgir y por nosotros encantados, ¿verdad? Entonces, yo tengo una presentación donde hemos colocado unas preguntas que son las mismas que están en la plataforma como para ir conduciendo un poquito la discusión, pero usted perfectamente pues tiene ahí el control. Así es que muchísimas gracias. Ahorita bajo mi cámara y proyecto y le cedo a usted el micrófono. Gracias. Gracias, Araceli. Mucho gusto. Estamos aquí juntos para poder solventar cualquier duda que ustedes tanto que hayan planteado ahí en el aula virtual como cualquier punto que pueda salir en esta videollamada. Así es que muchas gracias a tanto a Araceli como a los demás amigos de GEMIES y nuestras amigas siempre atentas y diligentes de el IESFOR. Araceli, entonces usted iría moviendo la presentación o yo la tengo que compartir acá. No, ahorita yo se la comparto. Yo creo que ya no tardará en volver a la pantalla y me voy a situar ya en la primera pregunta. Ok. Deme un momentito, por favor. Gracias. Perfecto, gracias. Gracias a usted. Bien, nos vamos a saltar la parte de la agenda porque pues ya la mayoría ya está familiarizado con los puntos. En el caso de las preguntas alojadas en la plataforma, tenemos aquí una de María José Villalta de El Salvador, donde dice, en su ponencia menciona las cadenas globales de cuidado. Me pregunto si puede ahondar un poco más en el tema. Sí, claro que sí. Un saludo a María José. Sí, bueno, cuando yo abordaba ese punto específico de las cadenas globales de cuidado, si no me equivoco, lo hacía en el marco de aquellos momentos del proceso migratorio en donde nos es posible tener una especie de ventanas para aproximarnos a diversas situaciones y condiciones de vulnerabilidad entre las personas migrantes trabajadoras y hay que decirlo también sus familias, porque justamente el escenario en donde visualizábamos esas cadenas globales de cuidado no es tanto un momento del proceso migratorio tal cual o per se, digamos, no estamos hablando ni del origen, ni del tránsito, ni del destino, ni del retorno, sino que estábamos hablando de un momento aún más específico y, hay que decirlo, desde las ciencias sociales, desde la intervención, bastante desconocido, que es los que se quedan, ¿verdad? Y los que se quedan, entre otras cosas, asumiendo tareas de cuidado o de cuidado, ¿verdad? Entonces, estamos como acostumbrados a ver dentro de la consideración de los procesos migratorios los distintos momentos, ¿verdad? La OIM, por ejemplo, cuando hemos trabajado, siempre hablamos de esos procesos, ¿verdad? Esos momentos del proceso, origen, tránsito, destino, retorno, pero dentro del origen o el retorno, digámoslo así también, hay una situación que se da en los hogares que quedan, digamos, y que se ven afectados no tanto por el hecho de que se muevan estas personas que quedan en los lugares de origen o de retorno, sino que son personas que quedan asumiendo tareas que dejaron aquellos que se movieron. Bueno, entonces, si consideramos como unidad de análisis, digamos, no solo la persona migrante que se mueve, sino el hogar desde donde se mueve, ¿verdad? No solo el lugar de origen, sino el hogar o la familia,
Ahí es importante considerar dentro de los estudios de familia, por ejemplo, aquellos y aquellas que quedan asumiendo tareas que dejaron los que se fueron. Y dentro de esa consideración, justamente es que hablábamos de las cadenas globales de cuidado, porque justamente lo que este fenómeno, digamos, pretende enfatizar es que hay personas que sustituyen en sus acciones a aquellas que se fueron. Y fundamentalmente estamos hablando desde los estudios de mujeres, estamos hablando fundamentalmente en las cadenas globales de cuidado de mujeres que asumen tareas de cuidado de otras mujeres que a su vez emigraron. Bueno, entonces, por eso hablamos de cadenas, ¿verdad? Es mujeres que pueden ser migrantes o no, que se desplazan digamos, a asumir esas tareas de cuidado en un hogar en donde la mujer que originalmente vivía ahí emigró, ¿verdad? Entonces dejó al cargo de otra mujer, ¿verdad? Tareas sobre todo de cuidado de niños, ancianos, personas de la tercera edad, ¿verdad? Entonces las cadenas globales de cuidado justamente nos están enfatizando que eh, pudiera darse situaciones de vulnerabilidad justamente cuando aquellos que se quedaron al cuidado de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, incluso, ¿verdad? Personas adultas mayores, también acusan condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? O sea, esa vulnerabilidad que decíamos que es impuesta, ¿verdad? No solo afecta, digamos, o sitúa en una situación de riesgo a los que se van, ¿verdad? Sino también a los que se quedan. Y aquí hay que considerar, por ejemplo, la serie de vulnerabilidades que acusan la niñez que se queda y que es potencial migrante, o personas adultas mayores que también quedan al cuidado de terceras personas, ¿verdad? Eh, y que probablemente también tengan condiciones de vulnerabilidad. Es decir, creo que con esto, y para terminar de responder a la consulta que hacía María José Villalta, yo estoy llamando, digámoslo así, a la atención en que hay que trascender esa mera consideración hasta cierto punto ya mecánica de los procesos migratorios, en donde se invisibilizan situaciones en los hogares de origen o de retorno que también deberíamos de considerar si ampliamos nuestra mirada más allá de la persona migrante como unidad de análisis, ¿verdad? Y luego de intervención desde organizaciones de la sociedad civil o del mismo instituciones del Estado o de organismos internacionales que también deberían de no solo visualizar, sino intervenir en hogares que también están acusando situaciones de vulnerabilidad porque otros se movieron. Pero entonces es una especie de ampliación de la mirada analítica que debería de llevar a intervenciones mucho más precisas y mucho más amplias para fortalecer los hogares y las familias que también pueden mostrar situaciones de vulnerabilidad. Creo que es una consecuencia de la consideración de las cadenas globales de cuidado, ¿verdad? Es ver también hacia los hogares de las familias o de las personas que emigraron o se están moviendo en este momento, ¿verdad? Entonces, eso es un poco abondando un poco más, digamos, en el tema de las cadenas globales de cuidado. Araceli, pero me parece que había una pregunta o consulta antes de María José Villalta. Si usted la puede regresar, me parece que había un comentario ahí de alguien también. Sí, de Nelson René Arevalo. Ajá. Dice, me gustó el énfasis en que la vulnerabilidad no es una condición inherente a la persona migrante, sino más bien una imposición determinada por el contexto. Realmente llega a ser sorprendente la cantidad de adversidades situacionales que pueden experimentar estas personas. Sin embargo, es necesario plantear desde un enfoque de derechos que estas mismas son agentes principales de su propio desarrollo, en lugar de receptores pasivos e inamovibles de la realidad. La movilidad humana puede no ser persuadida, no obstante, el informar o asesorar acerca de estos procesos puede proporcionar herramientas útiles para la exigibilidad de derechos fundamentales. Concuerdo
en que el desafío para los países de origen y de destino es instalar capacidades que permitan responder de manera diferenciada a las necesidades presentadas por la población migrante, ya sea en tránsito o retorno, puesto que según diversas proyecciones el fenómeno migratorio está lejos de disminuir. Por ende, es necesario que sea intervenido de manera pertinente y eficaz. Ok, gracias Araceli. En el caso de Nelson no era tanto una pregunta, sino una afirmación, pero que es muy importante retomarla porque la quería destacar porque Nelson está haciendo alusión a algo importantísimo que desde las ciencias sociales nosotros siempre insistimos, que es la capacidad de agencia, ¿verdad? La agencia de las personas. No estamos hablando solo de mirar a las personas migrantes y a cualquier persona o grupo en situación de vulnerabilidad como meras víctimas y receptores pasivos de intervenciones, ¿verdad? Por ejemplo, sino como justamente como protagonistas de procesos que les afectan, ¿verdad? Que es un tema importantísimo de considerar, pero a la vez hay que considerarlo con pinzas, como decimos, ¿verdad? Con mucha cautela, porque lo que estamos nosotros diciendo es, desde esta, digamos, esta semana es tratando de destacar, evidentemente, condiciones, situaciones, contextos de vulnerabilidad, ¿verdad? Que colocan a las personas ante determinados riesgos. Por lo tanto, estamos dando por supuesto que estas personas son vulnerables, ¿verdad? Y hemos hablado de varios grupos, ¿verdad? Y varias situaciones de vulnerabilidad y siguiendo incluso los lineamientos de la Conferencia Regional sobre Migración. Pero no nos hemos detenido, y por eso la importancia del comentario de Nelson, no nos hemos detenido a considerar que estas personas también son agentes, ¿verdad? Son actores sociales, son justamente no solo son sujetos pasivos, ¿verdad? Sino que son desde un enfoque de derechos, ahí estoy plenamente de acuerdo con Nelson, desde un enfoque de derechos, son personas que también pueden ser protagonistas de estos procesos. Y ahí está la clave justamente en el fortalecimiento de capacidades, que esto a su vez me va a llevar a una de las intervenciones que venía adelante en el foro. Quizás solo lo retomo y perdón, lo pongo en el tintero, digamos, para que lo retomemos más adelante porque va a aparecer en una de las intervenciones que viene después. Araceli, si me hace el favor entonces de pasar a la consulta de María José Erazo, ¿verdad? Que un saludo cordial, si está por ahí María José, ¿verdad? Eh, un saludo allá, fue estudiante allá en la UCA, ¿verdad? Así es que un saludo cordial. María José dice, bueno, no sé si usted lo iba a leer, Araceli, ¿puedo leerlo? Adelante, no Vale, se preocupe. gracias, para que no se me canse. Me parece sumamente importante reconocer la vulnerabilidad de la población migrante, pues las teorías más ortodoxas le dan un tratamiento más de un ser empoderado. Vean que aquí estamos hablando ahora de una perspectiva diferente, ¿verdad?, de la que planteaba Nelson, ¿verdad? Las teorías más ortodoxas le dan un tratamiento más de un ser empoderado que busca mejores oportunidades en el exterior, cuando lo que vemos es que la migración es una respuesta del desempoderamiento de las personas por múltiples causas que trascienden lo económico. Ok, hay más ahí, pero me voy a detener de momento en esto. Vean, tenemos ahora analíticamente el otro extremo, ¿verdad? Con Nelson se enfatizaba que estamos hablando, si bien de situaciones de vulnerabilidad, ¿verdad? No hay que perder de vista, perdón, que son agentes, ¿verdad? Protagonistas, transformadores de sus entornos, con todas las limitaciones estructurales que las mismas situaciones les imponen a las personas migrantes. Pero ahora María José nos dice, digamos, cuidado con ciertas visiones optimistas, digamos, de la movilidad humana, en donde se ve más bien a personas o a seres empoderados, ¿verdad? Cuando, y ahí estoy de acuerdo también, cuando más bien la migración, y sobre todo la migración irregular, porque hay que acotarle a María José, la migración irregular, porque no estamos hablando de la migración regular, ¿verdad? La migración regular ocurre, de hecho, dentro del empoderamiento mismo de las personas. O sea, cuando usted tiene visa, ¿verdad?, es un migrante sumamente empoderado y no se coloca en situaciones de vulnerabilidad, a menos que de plano y por los azares del destino caiga en una red de tráfico de personas, ¿verdad? Y incluso tener una visa no es garantía, ¿verdad? Pero sí, dentro de la migración irregular,
que es, aquí plenamente concuerdo también con María José, es una respuesta de desempoderamiento de las personas, pero es un desempoderamiento, digámoslo así, temporal, ¿verdad? Es despojarte de ciertas cosas porque ya ha sido despojado, por ejemplo, de la posibilidad de viajar con documentos, ¿verdad? Por las autoridades de los países de tránsito y destino, eh, pero en la búsqueda del empoderamiento propio y del hogar propio, ¿verdad? Juan Pablo Pérez Sainz, por ejemplo, de Flaxo Costa Rica, ya en su último libro justamente habla les invito, les voy a compartir la bibliografía porque es muy bonito cómo Juan Pablo aborda cómo la migración es una de las 5 respuestas de los marginados, dice él, ¿verdad? Para poder lograr dinámicas de inclusión social, dado que han sido permanente y estructuralmente excluidos. La migración, al igual que la religiosidad, al igual que la violencia, al igual que la organización, son respuestas de los marginados socialmente para salir de dinámicas de desempoderamiento. Y justamente el aventarse, por ejemplo, imagínense ustedes, ahorita veo en el chat, veo a Andrade, Ernesto, Gustavo, Jacqueline y Clea, Julio, María, Nelson, Paolo, Rolando, Ruth, Selim, son los que veo en este momento aquí en mi pantallita, ¿verdad? Pero imagínense ustedes, de la noche a la mañana hay que salir sin ninguna visa, ¿verdad? Y aventarse a la buena de Dios en la vía del tren, a cruzar una frontera, dejarse llevar por un traficante de personas. Uno se coloca, obviamente, en una situación de desempoderamiento, ¿verdad? Pero es un desempoderamiento de algún modo temporal, ¿verdad? Es un riesgo que corren las personas migrantes, ¿verdad? Con la esperanza de en algún momento romper con esta cadena de desempoderamiento para lograr mejores condiciones dentro de sus vidas. Por tanto, es, digámoslo así, un trago amargo que las personas asumen que van a pasar para poder llegar a mejores condiciones. Entonces, un poco creo que se complementan la visión de Nelson con la de María José, ¿verdad? En tanto que no hay que caer en visiones fáciles, digamos, del fenómeno. Y continúa María José diciendo, muchos de los desafíos que apuntan para los países es la creación de entidades o sistemas de apoyo para la población migrante. Me parece que muchas entidades se han creado y que si bien tienen muchos ámbitos de mejora, parece que se requiere de algo más para la protección de la población migrante. ¿Cuál cree que debe ser el objetivo principal de los países del SICA? Bueno, ahí viene la pregunta, ¿verdad? Hablamos de los países del SICA en tanto es aquel cajón, digámoslo así, formal, que nos permite hacer una aproximación regional, ¿verdad? Pero pudiéramos hablar de cada país por separado, porque es difícil también, digamos, generalizar, ¿verdad? Aunque la legislación internacional obviamente pretende seguir o propiciar estándares, ¿verdad? En cada uno de los países, pero ¿cuál debe ser el objetivo principal? Bueno, tiene que ver justamente con empoderar, digámoslo así, a las personas desde antes que se vean en la necesidad de tomar la migración irregular como una respuesta para buscar empoderamiento. O sea, estamos hablando de lo que, voy a utilizar una palabra, voy a decir lo que no estoy de acuerdo con ella ni me gusta, pero es la más utilizada y después voy a decir por qué no. Vamos a hablar de prevenir la migración, ¿verdad? Prevención de la migración irregular, que es una palabra que no me gusta porque parece que vamos a prevenir una enfermedad, ¿verdad? Cuando la migración puede ser vista también como un ámbito de oportunidad. Cuando hablan de prevención o de desestímulo de la migración irregular, no es solo con campañas en donde nos asustan del coyote, ¿verdad? Y de historia, ¿verdad? Y todo eso. No es solo eso, es crear condiciones de empoderamiento de las personas y los hogares. Aquí retomo la propuesta de ampliar la mirada analítica y el objeto de intervención, no solo a la persona, sino a la familia, ¿verdad? De hecho, la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su familia, perdón que hable del caso de El Salvador, hay leyes en cada uno de los países que están llamados, ¿verdad?, a brindar condiciones a las personas migrantes. En el caso de El Salvador es esta ley, habla
de la persona migrante salvadoreña y su familia, ¿verdad? No a la persona migrante sola. Entonces, ¿cuál debería ser el objetivo? Bueno, empoderar, digámoslo así, desde un enfoque de derechos a las personas antes que tengan que emigrar. Y subrayo tengan que, ¿verdad? Porque para muchas familias, y así lo sostengo en los últimos trabajos que hemos hecho, es la única opción que hay para lograr un proceso de empoderamiento, ¿verdad? A menos que entren al narcotráfico, a menos que entren en las pandillas, a menos que hagan otras cosas, digamos, al margen de la legalidad. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Es justamente crear las condiciones para que la gente no se vaya, ¿verdad? Por otro lado, concluye María José, la situación personal en que se encuentra la condición de género. Si puede explicar el por qué se encuentra esta categoría y no hay un componente de sexismo en la categoría de situaciones culturales. Sí, creo entender, y si está por ahí María José, si no, le pedimos que nos aclare. Según yo entiendo de ese último punto, pudiera haber un riesgo cuando yo coloco dentro de las situaciones culturales la condición de género, aunque yo recuerdo que lo ubiqué más bien en condiciones personales, ¿verdad? Es como una persona que tiene ciertas características, en razón de esas características personales, está en mayor o menor situación de vulnerabilidad. Eh, no sé si entendí bien, María José, y si está por ahí, a lo mejor, no sé si Araceli, si podemos hacer una acotación o que nos explique mejor María José para, digamos, abordar realmente lo que ella está planteando ahí. Lo que yo quiero decir es que el género, así como la edad, por ejemplo, o el grado de instrucción o de educación, digamos, son categorías de algún modo o situaciones personales que colocan a las personas en determinada situación de vulnerabilidad o también facilitan determinado acceso a ciertos recursos o derechos. Entonces no hay que verlo como bueno o malo, ¿verdad? Hay grises, digamos, ahí que es importante no perder de vista. O sea, pero quisiera quizás pedirle de nuevo, si nos permite, Araceli, a María José, si está por ahí, si nos puede un poco aclarar, ¿verdad? Ese punto, porque sí me gustaría dejarlo más claro. Sí, claro que sí, María José, si la tenemos en nuestra sala. No sé si gustaría ampliarlo por escrito o por medio del micrófono. Sería muchísimo mejor por medio del micrófono, así que adelante. María José. Bueno, tenemos dos María José. Quiero ver Sí, quién fue. Villalta y Erazo. Villalta y Erazo, ¿verdad? Ahorita creo que estoy viendo solo a una María José. Quizás no está. Quizás no es correcta. Bueno. Ok. Si no, pues podemos seguir o sale más adelante. Parece que Ruth tenía algo parecido, algo que refería también a eso. Muy bien. Si no, podemos seguir eso. Sí, Paolo plantea, bueno, es un punto muy importante e interesante y a la vez es un punto, digamos, que nos invita a pensar si realmente cuál es la forma, digamos, de empoderamiento de los hogares, ¿verdad? A través del ingreso, ¿verdad? O solamente del ingreso, y aquí hago la pregunta, ¿verdad? Pareciera que la situación de Honduras nos dice que no es solamente eso, ¿verdad? Aquello, digamos, que podemos suponer bajo, por ejemplo, un enfoque multidimensional de la pobreza, ¿verdad? Que es una corriente relativamente reciente para aproximarse a determinar cuándo un hogar o una persona es pobre, ¿verdad? Y que va más allá del ingreso, ¿verdad? Como forma de medición de la pobreza. Y hay otros elementos que hay que considerar, ¿verdad? Pareciera que el incremento salarial, digamos, no es la única forma de empoderar a los hogares o a las personas.
si no tocamos, por ejemplo, el tema, como bien dice Paolo, y esto es extensible por lo menos al Triángulo Norte, una otra expresión que no me gusta mucho, ¿verdad? Pero a los países del norte de Centroamérica, ¿verdad? Con altos índices de inseguridad pública. Es curioso que pese a que en Honduras se ha dado un fenómeno de aumento del monto del salario mínimo, ¿verdad? Aún así, digamos, hay otras variables que no han sido tocadas, digamos, dentro de la situación socioeconómica de los hogares que hacen que Honduras sea, por lo menos desde 1998, después del huracán Mitch, ¿verdad? Que devastó buena parte del territorio y golpeó la economía, ¿verdad? Nacional y de los hogares en Honduras, provocara que paulatinamente se fuera dando un proceso de, digámoslo así, vaciamiento, ¿verdad? Del territorio hondureño hacia diversos destinos, sobre todo Estados Unidos, España, en el ambiente intrarregional, ¿verdad? Etcétera. Entonces, pareciera que no es suficiente, ¿verdad? Y ahí yo, digamos, hay cosas que a mí se me escapan y si, aquí yo sé que hay economistas, ¿verdad? Y nos pueden explicar mejor cómo poder explicar este asunto, ¿verdad? Pero no es suficiente, ¿verdad? Un incremento al salario mínimo si no se dan otras condiciones, ya sea a nivel económico, ¿verdad? Como a nivel social y a nivel de derechos, ¿verdad? Sucede, por ejemplo, como cuando se trabaja en aspectos de, voy a poner dos casos, de fortalecimiento de capacidades productivas de la población retornada. Aquí tenemos una serie de proyectos en nuestros países orientados a crear emprendimientos, ¿verdad? Con personas retornadas. Pero si esta creación de capacidades productivas no está acompañado de un trabajo en los territorios para garantizar, por ejemplo, que la productividad, digamos, rinda frutos justamente porque hay un mercado abierto de intercambio en donde las personas tengan la posibilidad de vender, digámoslo así, sus productos, ¿verdad? O de garantizar que tras la apertura de un negocio propio no vaya a llegar la pandilla a ponerme el impuesto de guerra o renta, ¿verdad? Es difícil que un proyecto que se oriente al fortalecimiento de capacidades productivas tenga éxito si no se tocan otras de las variables, ¿verdad? O el caso de población desplazada internamente por violencia, que es bajo el enfoque de soluciones duraderas, es trasladado a otro territorio dentro del mismo país de origen y de nuevo digamos, dentro de esa búsqueda de soluciones duraderas, es fortalecido en capacidades productivas, pero se descuidan otras áreas, ¿verdad? Igualmente vamos a caer en eso. ¿Verdad? Entonces, creo que el caso de Honduras nos muestra, ¿verdad?, que el aumento del salario mínimo por sí mismo no es capaz de empoderar a los hogares cuando hay otras variables que no han sido tocadas, ¿verdad?, desde la intervención pública o de intervenciones privadas. Entonces es importante esa consideración que nos hace Paolo. Y claro, el alto costo de la canasta básica, ¿verdad? Que es importante no perderlo de vista. Aún así, yo daría la palabra, si le parece a Araceli, si algún compañero o compañera economista nos quisiera abondar en este punto, ¿verdad? Yo siempre he sido participativo en mis trabajos e intervenciones, ¿verdad? Si alguien nos quisiera enriquecer, con mucho gusto. Me parece que hay una, Araceli, ahí parece que hay una opinión por ahí, o alguien levantó la mano. Levantó la mano. Adelante, Ruth. Hola, buenas tardes, noches a todos y a todas. Sí, justamente con respecto a las diferencias y resaltar algo que decía el doctor Rivas, es que en realidad, y eso es un error que hay bastante, la falta de datos y de información no solo para la migración, sino que en general con respecto al trabajo y demás, no se puede subir el salario solo por subirlo, porque lo que pasa es un fenómeno que se le llama inflación. Eso quiere decir que aunque el salario esté siendo, digamos, literalmente mayor o se perciba de mayor manera, por la inflación los productos se vuelven más caros. Por lo tanto, el proceso no relativamente es equitativo. Entonces,
no necesariamente un aumento en el salario va a significar un aumento en la capacidad adquisitiva, o como le llamamos en una de las actividades, la proporción de compra. Creo que es eso una de las cosas como hay que estar más alerta. No es de subir por subir, porque justamente pasa lo que pasó en Honduras, que hoy mayor cantidad de gente cae a un nivel más bajo de pobreza, y es más difícil romper estos ciclos de pobreza generacional. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Ahí tenemos una explicación de Ruth, una economista, ¿verdad? Justamente sobre este punto, ¿verdad? Gracias, Ruth. Quizás tenemos seguimos. Un comentario de Amílcar Mejía que dice, sí, en este tema es importante considerar los salarios reales, ya que el aumento de los salarios mínimos solo es de forma nominal. Ok. Sí, que no es lo mismo el salario nominal que el salario real, ¿verdad? La que tiene que ver justamente con la capacidad adquisitiva de las personas. Sí, muy bien. Gracias, Amílcar. Muchas gracias. Podemos pasar quizás al siguiente punto. Bueno, justamente venía Ruth. Pareciera que estamos de acuerdo, ¿verdad? Cómo los países de origen de trabajadores migrantes pueden incorporarse a otras cadenas globales productivas, considerando la relevancia que tienen en la cadena del cuidado, pero existen otros sectores en donde podrían haber dinámicas favorables para los y las migrantes trabajadoras. Bueno, esto es importante. Lo que pasa es que, vamos a ver, de nuevo hay que tomarlo con pinzas, ¿verdad? Siempre las tareas de cuidado se han minusvalorado, ¿verdad? El cuidado es una actividad que en términos laborales, en términos culturales, incluso en términos sociales, es invisibilizado, ¿verdad? Incluso cuando hablamos, por ejemplo, aquí hay una discusión, si hablar de trabajo doméstico, trabajo del hogar, ¿verdad? Es un tipo de actividad económica, ¿verdad? Que, por ejemplo, no todos los países reconocen dentro del ámbito de cobertura de la seguridad social, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque es visto, digamos, como una tarea hasta cierto punto de menor valor que otras tareas, ¿verdad? O sea, el cuidado, y esto es increíble verlo así, ¿verdad? El cuidado que es tan importante, ¿verdad? En términos humanos, en términos de, digamos, del empoderamiento de los hogares. Imagínense usted, usted que es mamá, que es papá, ¿verdad? Piense en qué implica para usted que le cuide a alguien más su hijo, su hija, ¿verdad? Usted le está dando a otra persona lo más importante que es para usted, ¿verdad? Un hijo o una hija. Y aún así, los salarios no son los que, digámoslo así, ameritaría una actividad tan importante. O sea, es tan importante, pero a la vez tan invisibilizado y tan poco remunerado en el ámbito del mercado laboral. Entonces, cuando hablamos, justamente cuando Ruth habla de dinámicas favorables, y ha levantado la mano ahí, ¿verdad? Yo creo que quizás le pediría, y qué bueno que levantó la mano, que nos explicara a qué se refiere justamente con este punto, porque no habría que perder de vista es justamente la importancia de esa actividad, ¿verdad? Y creo que lo está, pero usted no me corrige, Ruth, que lo está comparando con otros, digamos, otras dinámicas que pueden ser más favorables justamente en términos quizás de acceso a mejores salarios. Pero a lo mejor Ruth nos puede explicar. Sí, claro, gracias. Claramente las actividades relacionadas al cuidado, no solo de quehaceres del hogar, de cuidados de niños, niñas, adultas mayores y demás, es súper importante. Y claramente está muy infravalorado en todos los países del mundo. Sí me refería al hecho en que no hay una portabilidad de riqueza, digamos, porque normalmente los que migran o las que migran y se incluyen en esta cadena del cuidado en otros países, son ellos ya con el conocimiento adquirido de sus países de origen que enriquecen al país de destino. Claro, no es la regla, pero no es, hay excepciones, pero no es la regla. Uh-huh. Pero ¿cómo es posible involucrarnos o que los migrantes se involucren en otras cadenas de valor, no solo la del cuidado,
porque ahí básicamente está saliendo la experticia de los países de origen, sino cómo de los países de destino o de tránsito o del país donde esté, puede los países de origen involucrarse en otras cadenas productivas que enriquezcan no solo la cultura, sino que también la economía, la productividad del trabajo dentro de estos países de origen. A eso me refería. No sé si me di a entender bien. Sí, sí. De hecho, hay experiencias y yo creo que Honduras, por ejemplo, es un caso interesante también, y El Salvador de algún modo, pero no se ha reconocido este hecho, ¿verdad? En donde, y ahí vamos de nuevo al tema de mujeres hondureñas, por ejemplo, en ciertas ciudades, en España, en Italia, justamente establecen redes, construyen redes migratorias en torno a justamente estas cadenas globales del cuidado, ¿verdad? Eh, digamos que una migrante, una persona migrante, mujer pionera, comienza de algún modo contactar a otras de su localidad, ¿verdad? Vecinas, amigas, parientes, y comienza a tejerse justamente esta red. Y esto nos habla justamente de esa capacidad de agencia, digamos, de las personas migrantes y sus familias para afrontar contextos sumamente difíciles, ¿verdad? Y esas redes migratorias justamente nos hablan, son evidencia de esa capacidad de agencia de las personas migrantes, pero cuando eso lo ves desde el punto de vista de las dinámicas del mercado de trabajo, en donde los salarios y las prestaciones son infravaloradas, justamente ahí es donde topa de algún modo, digamos, ciertas condiciones, ¿verdad? Por más que hagan, digamos, las personas migrantes. Hay países que se han especializado justamente en proveer, digámoslo así, de mano de obra en estos circuitos, en estas cadenas, como lo hacen, por ejemplo, Filipinas, por ejemplo, en el ámbito de la enfermería, ¿verdad? En Estados Unidos. O sea, usted encuentra en Estados Unidos enfermeras filipinas que justamente el país, digámoslo así, se ha especializado en exportar de algún modo, entre comillas, ¿verdad? Enfermeras hacia Estados Unidos. Y así hay otras experiencias interesantes, ¿verdad? Entonces, sí, evidentemente se pueden buscar entornos más favorables, ¿verdad? Pero obviamente estamos hablando de que las cadenas globales del cuidado también se han tejido al margen, por lo menos en nuestros países, al margen de la institucionalidad. Digamos, ahí es donde lo que nos permite ver es justamente es la ausencia del Estado en el fortalecimiento de estas capacidades. Y es la misma gente y la familia que ha buscado y ha abierto brecha, ¿verdad? En entornos sumamente difíciles para poder salir adelante con todo y lo que los mercados de trabajo le constriñen, digamos, y le limitan. Pero sí nos hablan esas cadenas globales de cuidado también de la acción decidida de las personas migrantes, y esto es importante no perderlo de vista. Pero entiendo el punto que Ruth plantea, ¿verdad? Lamentablemente la realidad no es así. Entonces ahí justamente creo que lo que Ruth nos dice es debería de haber, por ejemplo, actuación más decidida del Estado para generar estos procesos, ¿verdad? En donde se establezcan fortalecimiento de procesos importantes de fortalecimiento de ciertas capacidades para colocar a potenciales trabajadores migrantes. Y aquí vamos a hablar también de programas temporales o definitivos de trabajo, ¿verdad? En determinados países que requieran mano de obra especializado en algunos sectores. Muy bien, vamos a seguir adelante. Erika, ¿verdad? Esta es una muy buena pregunta, me gustó, ¿verdad? Va al grano, ¿verdad? ¿Qué hacer para evitar la condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Si es impuesta. Es una buena pregunta, pero que también no es fácil la respuesta, ¿verdad? Sí podemos estar seguros, por lo menos desde los trabajos de don Jorge Bustamante, ¿verdad? Que nos ayudó a visibilizar justamente que es una imposición, ¿verdad? Esta condición de vulnerabilidad, es decir, la persona migrante no nace o no le es inherente, ¿verdad? Esta situación de vulnerabilidad. ¿Qué hacer para evitarla? Es una excelente pregunta, ¿verdad? Un poco la hemos tratado de responder desde el inicio cuando decíamos justamente la creación de capacidades en las personas, y aquí podemos hablar del enfoque de las capacidades de Amartya Sen, ¿verdad? De esta gente que habla justamente de cómo, digamos, cómo se deben generar desde una perspectiva de derechos
ciertas capacidades humanas en donde el Estado, ¿verdad? Es uno de los principales actores llamados a generar esas capacidades para justamente contrarrestar cualquier situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Y aquí, lamentablemente, voy a hacer mención de un estudio que hicimos hace unos años acá en El Salvador con personas retornadas, cuando mostrábamos en el discurso de las personas, cuando nosotros les preguntábamos qué sentían, por ejemplo, no era así la pregunta, pero básicamente era cómo era ese momento en donde se daban violaciones a sus derechos humanos por parte de autoridades migratorias, tanto en los países de tránsito como de destino, y decían en el discurso, las personas, desde un punto de vista cualitativo, ellos casi que justificaban ser agredidos porque ellos se asumían no como sujetos de derechos, sino como sujetos que estaban de algún modo violando cierta legalidad, ¿verdad? Y decían, yo sé que yo vine a invadir de algún modo, yo sé que estoy violando la ley, yo sé que soy ilegal, ¿verdad? Esa palabra que me rechinan a mí los oídos siempre que la escucho. Yo soy ilegal, decían, ¿verdad? Y por eso está bien que me hayan golpeado, ¿verdad? Entonces, la gente lamentablemente no se percibe como sujetos de derechos. Por lo tanto, digamos, se ha normalizado de algún modo esa condición de vulnerabilidad justamente y la gente vive en esa situación y en esos contextos de vulnerabilidad y los ve como algo ya natural. ¿Cómo evitarla? Justamente con un proceso de empoderamiento que debería de empezar en la formación, por ejemplo, en ciudadanía, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos, ¿verdad? Que deben ser respetados desde los lugares de origen de estas personas? Por ahí Erika ha levantado la mano y con mucho gusto pues podemos escuchar su participación. Adelante, Erika. Gracias, muy amable por su respuesta. La verdad es que eh, es muy difícil evitar que se sigan vulnerando los derechos, ¿verdad? Pero quiero, no sé si aclarar o acotar o comentarles lo que yo considero de todo esto, ¿verdad? Las personas migrantes o los trabajadores migrantes que quieren regular su situación se ven también vulnerados, o sea, ellos están en el deseo y todo de regular su situación, pero ¿qué es lo que sucede? Para llenar los requisitos de cualquier país, siempre se ve la parte de la empresa que lo va a contratar y también tenemos que ver, al menos en el caso de El Salvador, y tenemos que ver los requisitos que ellos deben de cumplir, su experiencia laboral, la formación académica, no sé, pero en algunos casos las resoluciones administrativas, y siempre lo he valorado desde este punto, vulneramos sus derechos, porque puede hacer que la empresa no cumpla dichos requisitos, por ejemplo, en el caso de nosotros, que es el artículo 7 y 8, que regula los porcentajes de mano de obra dentro de una empresa, tal vez la empresa incumple eso, pero al incumplir la empresa, inmediatamente su permiso es denegado, pero no es que sea él directamente, el trabajador, el que tenga el problema, sino que quien tiene el problema es la sociedad la sociedad o la empresa o que lo va a contratar. En ese hilo tan pequeño de si cumple o no los requisitos, si son directamente vinculados a él, no estaremos nosotros violentando esos derechos al denegar ese permiso de trabajo. Claro, evidentemente. Sí, yo creo que usted, Erika, está aludiendo ya directamente al momento en que una persona, digamos, ya ejecutó, digamos, una acción migratoria, ¿verdad? Y ya es un inmigrante, por ejemplo, en un país de destino, en el caso en El Salvador, ¿verdad? En población hondureña, guatemalteca o nicaragüense, tratando de insertarse en el mercado laboral salvadoreño y justamente por esos impedimentos legales que no tanto por la ley en sí misma, sino cómo se aplica la ley o no se aplica por parte de tanto de un empresario como la ausencia de un Estado, digamos, para poder, digamos, llegar a ese nivel micro en donde pueda justamente ser el árbitro, digamos, de esa transacción, digámoslo así, de algún modo, entre empleador y potencial empleado, ¿verdad? Justamente esas ausencias son las que, entre otras razones,
siguen postergando este círculo perverso, ¿verdad?, de vulnerabilidad, y nunca se rompe, nunca se va a romper. Entonces, ¿qué hacer para evitarla, esa condición de vulnerabilidad? Dentro de un enfoque de derechos es justamente los diversos actores que intervienen en esos procesos micros, digámoslo así, ¿verdad? Porque una ley puede ser incluso una ley de primer mundo, ¿verdad? Pero si en los entornos microsociales, en donde justamente se dan este tipo de encuentros, de transacciones, de coincidencias de los diversos actores, si ahí no está presente el Estado como garante del cumplimiento de la ley, o si más bien vemos a un empleador que maliciosamente esconde, ¿verdad?, todo este tipo de procesos de la posible vigilancia estatal, ¿verdad? Evidentemente esto va a ser uno de no acabar, ¿verdad? Y eso es lamentablemente lo que estamos viendo en este momento, y no veo visos de que vaya a cambiar en el corto plazo, ¿no? O sea, lamentablemente este ciclo se sigue reproduciendo y reproduciendo, un poco como decía, me parece que Nelson, ¿verdad?, que decía, análisis prospectivos nos dicen que la migración, lejos de detenerse, ¿verdad?, con todas las limitaciones que tenemos, va a seguir dándose, ¿verdad? Entonces, sí, es importante, Erika, lo que usted plantea, ¿verdad? Lamentablemente no tengo una respuesta optimista, ¿verdad?, ante la pregunta que usted plantea, y debo ser honesto. Jaime, me gustaría hacer un Sí. comentario aquí siempre en relación con lo que mencionaba Erika, con Claro. relación a las resoluciones administrativas. Pienso que en efecto, pues en el examen de los requisitos y de la admisibilidad de la solicitud, pues muchas cosas no dependen necesariamente de la persona trabajadora, ¿verdad? En ese caso, pienso que nuestras realidades en el país y en los demás países de Centroamérica son bastante similares, y sabemos que si una persona ha venido, nos ha buscado como país de destino, es porque no está sola, es decir, tiene una red de apoyo, posiblemente tenga un familiar, tenga un esposo, una esposa, hijos e hijas nacidas aquí en el país. Entonces pienso que si, por ejemplo, haciendo una sugerencia o una recomendación, y no solo decirle al trabajador, usted no puede, no se le otorga la condición migratoria que solicita porque no reúne los requisitos, pero si usted está habilitado para poder solicitar, por poner un ejemplo, la residencia por acompañamiento de familiar, por decir algo, no sé, pienso que esa es una oportunidad que se le podría abrir, teniendo en consideración que nuestras personas migrantes desconocen mucho, no tienen mucha información vinculada sobre las categorías migratorias, y por supuesto desconocen los procedimientos, ¿verdad? Entonces, no sé, yo ya tengo bastante tiempo de no acompañar un proceso de regularización donde me hayan denegado la solicitud como tal. No sé si eso se estará aplicando, si no, pienso yo que podría ser como una propuesta, ¿verdad? Siempre y cuando pues la institución, que en este caso es la Dirección General de Migración, considere que es una salida o una solución a no solo decirle ya no va a poder usted permanecer en el país, tiene tanto tiempo para salir, sino que, bueno, no se pudo de esta forma, pero tal vez se puede de esta otra, ¿verdad? Pienso, lo dejo sobre la mesa. Sí, gracias, Araceli, y qué bueno que lo tocó, porque yo fui muy reduccionista, digamos, al plantear solo el ámbito de actuación Estado, empresa, y en medio, digámoslo así, la persona migrante o solicitante de algún tipo de servicio. Qué bueno que introdujo el tema de la sociedad civil. Si no fuera por las organizaciones de la sociedad civil y de las redes mismas en las que se puede apoyar de algún modo a la persona migrante, realmente sería la situación más complicada, ¿verdad? Y sí hay muchas evidencias de cómo bajo el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, y pienso justamente en la experiencia de Gemillas, de Cáritas, en el oriente del país, por ejemplo, cómo se ha logrado justamente de algún modo, si no eliminar, digámoslo así, esas condiciones de vulnerabilidad, por lo menos paliar un poco la situación, proveer de ciertos servicios que ante la ausencia, digamos, de una intervención estatal,
justamente actúan para poder favorecer, digamos, los procesos de inclusión de las personas migrantes o inmigrantes, ¿verdad? Trabajadoras. Creo que es importante ese punto que ha tocado Araceli. Qué bueno que lo tocó. No sé si hay Hola, una... ¿puedo hacer una Hola, opinión? adelante. Podría opinar, es que no pude levantar la mano. Soy Sofía Baires del Salvador. Bueno, mi familia está compuesta por migrantes. El padre de mi hija es cubano, mi hija es nicaragüense y bueno, yo soy salvadoreña, ¿verdad? Nosotros ya vivimos el idilio sobre la migración regional, en este caso entre Nicaragua y El Salvador. Y le voy a poner un ejemplo bien concreto. El padre de mi hija tiene 22 años de vivir en El Salvador y pues nunca ha logrado obtener una residencia permanente. La odisea para obtener como centroamericanos una residencia en Nicaragua fue bastante difícil, pero una de las experiencias más enriquecedoras que puedo darles y decirles también, aparte de las organizaciones de la sociedad civil, que también algo muy importante es lo que la imagen, la educación a la gente sobre el papel que juegan los consulados. Es súper importante porque los consulados tienen protocolos de coordinación directa con los diferentes ministerios de gobernación para dar asistencia humanitaria en caso de personas trabajadoras migrantes irregulares en los países de la región que, por ejemplo, su tiempo de irregularidad lleva 20 años, ¿verdad? Y hay demasiados casos a nivel regional, por ejemplo, y no se le toma mucha importancia porque Centroamérica pues no es un país de destino, excepto Costa Rica y Panamá, ¿verdad? Entonces hay un mínimo nivel de porcentaje de personas que migran, ya sea por vínculo familiar, como lo dice Araceli, y que ese mínimo porcentaje de personas migrantes están siendo bastante invisibilizadas y actualmente con el tema de la pandemia aún más han quedado totalmente en el olvido. En un punto de que se me viene también a la mente, o sea, el nivel de vulnerabilidad que están porque no tienen ni siquiera acceso a ninguna ayuda humanitaria, excepto que organizaciones como GEMI y GIM estén apoyando, como otras organizaciones de la sociedad civil. En el caso de Simitra, pues yo he encontrado un nicho de migrantes que han estado sin comer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también decirles, o sea, que los migrantes, y es momento que las organizaciones también hagan incidencia, porque a lo mejor se puede desde la Asamblea eh, hacer como una ley transitoria de regularización a las pocas personas que están en este punto de vulnerabilidad por el tema de la pandemia, ¿verdad? Se me venía toda esa ¿cómo decirles? Información, dado que ya lo viví y vieran que es súper difícil. Actualmente, el padre de mi hija tiene una residencia para un año, no tiene permiso de trabajo y tiene 22 años de vivir en El Salvador y tiene una hija. Entonces, las leyes a veces parecen bastante complejas y poco humanas. Sí, gracias Sofía, gusto de saludarle. Sí, el papel de los consulados, Un gusto, Jaime. Gracias. Sí, los consulados es algo, bueno, eso es parte de la institucionalidad de los estados, digamos que justamente están llamados a asistir, digamos, a sus connacionales en el país de destino, ¿verdad? Lamentablemente, la experiencia también nos ha dicho que, digamos, la asistencia consular ha sido muy limitada en muchos de nuestros países, ¿verdad? Y justamente es una de las quejas cuando nos paramos desde el punto de vista, digamos, de las personas migrantes, una de las quejas más importantes es justamente hacia los consulados, ¿verdad? Pero es importante no perder de vista, pues, las competencias, ¿verdad?, que tienen estas instituciones, ¿verdad? Y también hay experiencias positivas, ¿verdad? No se trata de generalizar, ¿verdad? Pero qué bueno que plantee ese punto. Y esto a raíz de la intervención de Erika, ¿verdad? Araceli, no sé si podemos seguir adelante, porque faltaban algunas intervenciones. Zaira, ¿cómo considera que se puede hacer para empoderar a los migrantes y así poder reducir? Creo que lo de Zaira ya lo hemos abordado de algún modo en lo que planteaba
se planteaba en el anterior comentario con Erika, ¿verdad? No sé si Zaira está por ahí y si nos pudiera, digamos, comentar un poco lo que usted piensa sobre esta pregunta o lo que hemos conversado, porque creo que de algún modo ya lo hemos abordado. No sé si está por ahí Zaira, si no, vamos con Ernesto. Dice Ernesto, las condiciones de riesgo de violencia de derechos humanos que se generan por las múltiples vulnerabilidades que afrontan las personas migrantes en la búsqueda de mejores condiciones fuera de su país de origen son las que hoy en día debemos de considerar para la creación de mecanismos que faciliten la protección de la población migrante que se moviliza a países vecinos. De acuerdo a lo anterior, me gustaría saber hasta qué medida se han reducido estas condiciones de vulnerabilidad que son impuestas y que además enfrentan las personas migrantes y qué medidas se han implementado dentro de la región. Bueno, creo que Ernesto también me parece que va en la línea de lo que hemos estado hablando. Yo le decía a Erika, no tengo, y vean, yo soy bastante optimista, ¿verdad? Pero en estos casos, digamos, no lo soy, ¿verdad? O sea, cuando hacemos un análisis de los procesos y sobre todo cuando nos colocamos desde el punto de vista de las personas migrantes, ¿verdad? Es bien difícil sostener una posición, digámoslo así, optimista ante esto, ¿verdad? Una prueba de ello es que la gente se sigue yendo, ¿verdad? Lamentablemente la gente se sigue yendo y sigue buscando opciones en otros contextos. Dice también qué medidas se han implementado, ¿verdad? Bueno, yo sé que el CIECA, ¿verdad? Digamos, en el marco del SICA, el CIECA se encarga de estos procesos más de integración social, ha tratado de seguir o de implementar, ¿verdad? Una política regional de justamente que los países miembros del SICA se comprometan a dotar y de reconocer y de hacer efectivos, ¿verdad? El acceso a derechos sociales básicos, ¿verdad? A poblaciones móviles, ¿verdad? Pero lamentablemente esto se ha quedado en meras declaraciones, digamos, de llamados, digamos, a los estados, ¿verdad? Siendo que no hay realmente mecanismos vinculantes más allá de la legislación nacional que, como bien veíamos en el caso que hemos hablado ya, no es cumplido a cabalidad, ¿verdad? O sea, por ejemplo, lo que decía Sofía, ¿verdad? En las leyes nuestras, en la Constitución misma se establece en casi que a nivel centroamericano que cualquier ciudadano, ¿verdad? Originaria de la antigua República Federal Centroamericana, ¿verdad? Basta con que manifieste su deseo de ser reconocido como nacional de otro país de esa antigua República Federal para que sea reconocido como ciudadano de ese país. Y esto está lejos de cumplirse en la realidad, ¿verdad? Conozco población, porque he trabajado con ellos, población hondureña residente en Chalatenango, en el nororiente de Chalatenango, en la frontera entre El Salvador y Honduras, que lleva años, como bien lo decía Sofía, tratando de reunir los requisitos y sobre todo cubrir los costos de la tramitología, ¿verdad? Que implica poder ser reconocidos como ciudadanos salvadoreños, ¿verdad? O para siquiera regularizar su situación migratoria. Ya no se diga obtener la ciudadanía, sino que regularizar su situación migratoria. Es decir, cuando hacemos un análisis de las leyes, ¿verdad? A contraluz de la experiencia local, ¿verdad? En los territorios, esta realidad está sumamente lejos de la ley, ¿verdad? Que puede ser una excelente ley de primer mundo, pero en la práctica es muy diferente. Yo creo que es importante en este sentido el trabajo territorial para darse cuenta justamente de cómo en esos entornos locales las leyes no se están aplicando, ¿verdad? Y si esto lo extendemos a nivel regional, evidentemente, digamos, ha habido algunas acciones que se han hecho, pero no han llegado, ¿verdad?, a cubrir los territorios y las necesidades de las personas ahí en esos entornos territoriales. Podemos ir más adelante. Araceli, parece que habían todavía algunas. La situación de vulnerabilidad de las personas migrantes es un gran problema para las sociedades del mundo, pero al momento de estar ante el caso de un niño u adolescente, sí, es mucho más
es mucho más complejo, ¿verdad? Este caso se consideraría aún más crítico por la multiplicidad de violación de derechos que pueden tener un adolescente o un niño, donde entran las pruebas de vulnerabilidad para los posibles afectados. No sé si Elsa se encuentra por acá para que un poco nos aclarara esto, a qué se refiere con pruebas de vulnerabilidad. Evidentemente, allí es donde entran aquellas condiciones personales, digamos, que yo hacía mención dentro de el abordaje de la temática, ¿verdad? No es lo mismo, evidentemente, una niña que viaja no acompañada, por ejemplo, en un proceso migratorio, o que llega acompañada de otras personas para emplearse en determinado eh, sector laboral en un país distinto al suyo, ¿verdad? Que un hombre, ¿verdad? Que va viajando, un hombre adulto que va viajando y que se coloca en plantaciones agrícolas, ¿verdad? En cualquiera de nuestros países. Evidentemente ahí, ¿verdad? Hay que considerar, digamos, las condiciones personales de la persona migrante. Evidentemente, la niñez y la adolescencia migrante, digamos, tiene una condición todavía más difícil en términos de vulnerabilidad. Daniela a lo mejor nos quiere un poco comentar este punto. Adelante, Daniela. Daniela, usted había levantado la mano. ¿O no? Buenas, Daniela Panamá. Hola, No. Daniela, adelante. Yo no levanté la mano. Ah, no. No. Ah, entonces hay... Disculpe, Bueno, es Daniela Ramos, pero creo que Daniela tiene Ramos. problemas con el audio, porque Ok. parece que no tiene apagado el micrófono. Es que tenemos 3 Danielas. Daniela Arias, Daniela Medina y Daniela Ramos, no me había fijado. Daniela, Panamá, ¿qué hora es por allá en Panamá ahorita? Las 8 de la noche. 8 de la noche, una hora más tarde que acá. ¿Ya está cenando, Sí. Daniela? Bueno, ya cené. Ya Tengo cené, que cenar bueno, un buen poco provecho. más temprano de la clase para poder estar Qué lista. bueno, Daniela, buen provecho. Gracias. Bueno, Elsa, Daniela, bueno, Julio Enrique Martínez. No se pudo conectar Daniela Ramos, me parece, o no pudo comentarnos. ¿Sí? Hola. Daniela, si gusta, puede dejar el comentario en el chat y nosotros lo compartimos acá, porque no se escucha. Sí, no. Bueno, podemos seguir avanzando con la intervención de Julio. Se han aclarado muchas dudas y se ha logrado entender la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra el migrante de su lugar de origen hasta su destino. Aparte de los mencionados, ¿qué otros desafíos se pueden puntualizar para los países centroamericanos, en su mayoría expulsores, y poder así minimizar las condiciones de vulnerabilidad en las migraciones? Bueno, Julio nos habla de qué otros desafíos, ¿verdad? Voy a ser un poco grosero, digamos, en mi respuesta. Siento que los desafíos ya son bastantes, ¿verdad? Tenemos grandes desafíos, digamos, como países, para poder, de algún modo, minimizar esas condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Y esto fue justamente lo último que planteábamos, ¿verdad? Digamos, en la presentación. Fíjese que, de hecho, no hice un ejercicio de ver estos desafíos a la luz de lo que instrumentos no vinculantes como el Pacto Mundial sobre Migración plantean en nuestros países, ¿verdad? El Pacto Mundial, como saben, es un instrumento no vinculante. Incluso podemos hacer este ejercicio desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde también hay unos, digamos, hay unos desafíos que se plantean, ¿verdad? Metas, ¿verdad? Que se plantean a los países y que no son vinculantes. Y haciendo este análisis uno logra ver cómo avanzaríamos realmente como países si lográramos
darle cumplimiento a esas metas y objetivos, ¿verdad?, que nos plantean ciertos desafíos. Yo creo que quizás un poco para atender tu punto, Julio, un primer punto es darse cuenta, digamos, de la amplitud de esos desafíos, ¿verdad? Creo que en muchos de nuestros países hay importantes capacidades instaladas, sobre todo en los estados, para poder, digamos, tener eh, digamos, un entendimiento global de los procesos migratorios, pero en algunos también de nuestros países, digamos, esas capacidades no están del todo instaladas. Y tenemos más bien una movilidad alta de funcionarios, ¿verdad?, que en lo que llegan, digamos, a enterarse un poco de cómo está el asunto, ya toca cambio de gobierno o toca, por diversas razones, cambios de funcionarios, ¿verdad? Y se perdieron ciertas capacidades, ¿verdad? Esto se ve, por ejemplo, en los consulados, ¿verdad? Ya atendiendo un poco lo que planteaba Sofía. Me ha tocado darle seguimiento a algunos consulados de la red salvadoreña en el exterior, sobre todo en México, en donde, digamos, habían iniciado procesos importantes de fortalecimiento de capacidades a nivel consular, pero, digamos, por razones políticas, por razones ideológicas, por razones incluso económicas, ¿verdad? De repente se cierra un consulado o se hacen recambios, ¿verdad? O se castiga a uno y se manda a otra ciudad peligrosa o se promueve el familiar de alguien, ¿verdad? Y de repente aparece un funcionario que no se sabe de dónde salió, y bueno, y se entorpecen procesos de fortalecimiento de capacidades, ¿verdad? Entonces, un primer punto creo que es importantísimo es darse cuenta, ¿verdad?, el hecho de ser consciente de esos desafíos, ¿verdad? Creo que cuando nuestros países se adhieren a mecanismos no vinculantes como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial sobre Inmigración, quizás no están del todo plenamente conscientes de lo que implica para estos países ser parte de esos instrumentos, aunque no sean vinculantes, ¿verdad? Hay una serie de desafíos que plantean. Y yo creo que propondría, Julio, y esto no sé si en el marco del diplomado todavía, Araceli, se pueda, ¿verdad? A lo mejor en otra sesión, desconozco en este momento, debo reconocer que no estoy plenamente consciente de si en alguno de los módulos se va a ver, ¿verdad? Hacer un análisis de esos desafíos a la luz de no solo de la institucionalidad existente, sino de la normativa internacional vigente en nuestros países y de aquellos instrumentos no vinculantes que también plantean esos desafíos. Sería interesante hacer ese análisis de desafíos a partir de lo que estos instrumentos nos plantean. Y eso lo dejo a Araceli y colegas como digamos, como una espinita ahí que puede quedar. Sí, de acuerdo, lo vamos a retomar. Todavía tenemos bastante camino por recorrer y es posible hacer la incorporación. Gracias. Ok, con gusto. No sé si seguimos. Parece que hay una manita. ¿O es Daniela? Aún, Daniela, tenemos, no sé si ya pudo. Daniela Ramos. No, quizás no. Tenemos todavía Daniela colocó en el chat el comentario. Ok, dice. Sí. En la que me refería es en cuanto a lo de la clasificación, ya que un joven en situación que viaja solo en el sentido que cada caso se va haciendo más difícil por las diferentes circunstancias personales, sociales, físicas ahí ya no lo pude ver, y de salud al momento de estos sucesos, y si estas circunstancias aún no agravan más su peligro o no. Araceli, tal vez podemos regresar a la pregunta de Daniela para tratar de darle respuesta. Dice, en este caso se consideraría aún más crítico la sí, sí. Sí, cada caso se va haciendo más difícil. Vale, aquí quiero hacer mención quizás de hecho, tiene que ver con la lectura que teníamos complementaria, ¿verdad? Digamos, los lineamientos para la identificación de perfiles de vulnerabilidad, ¿verdad? Hablamos de perfiles de vulnerabilidad y tiene que ver justamente con el comentario anterior de la creación de capacidades, no solo a nivel de instituciones del Estado, sino de organizaciones de la sociedad civil, y qué bueno que aquí en este diplomado hay también organizaciones de la sociedad civil. Debería de haber de organizaciones de migrantes también acá, ¿verdad? No sé si lo hay, ¿verdad? Sería interesante.
o que trabajan con personas migrantes, ¿verdad? Justamente en la identificación de perfiles de vulnerabilidad pueden establecerse, no sé si cabría pruebas de vulnerabilidad, ¿verdad? Como tal esa expresión, sino más bien, digamos, ciertos indicadores, y ahí vienen las capacidades del que está en primera línea, ¿verdad? Para identificar ciertos indicadores que a mí me dicen que frente a mí hay una persona que está en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Hay situaciones en donde es evidente, ¿verdad? Cuando una persona se sienta, por ejemplo, un funcionario de la institución de protección de la niñez a nivel nacional, ¿verdad? Se sienta frente a un niño, una niña, un adolescente que ha sido vulnerado en sus derechos, ¿verdad? Es casi evidente, ¿verdad? Hay ciertos indicativos que me evidencian que hay algo, una situación ahí que está fuera de la normalidad, digamos, que hay, digamos, puede ser su misma expresión, ¿verdad? Entonces, estamos hablando justamente de esa creación de capacidades en las instituciones, sobre todo, pero también bajo un enfoque de gobernanza de la migración, ¿verdad? También de otros actores como la sociedad civil, que ojalá si fuera en nuestro país en este momento, ¿verdad? Que la sociedad civil tuviera participación dentro de los protocolos como lo tuvo durante muchos años, en donde se identifiquen esas circunstancias que usted hace mención, Daniela, ¿verdad? Personales, sociales, físicas y de salud al momento de esos sucesos. ¿Cómo detectar, por ejemplo, ciertas necesidades de salud, ¿verdad? O condiciones de vulnerabilidad en el ámbito de salud de las personas? A veces es evidente, pero en una entrevista, por ejemplo, realizada con mucho tacto y con mucha apertura, ¿verdad? En donde usted establece un ámbito de confianza hasta cierto punto con la persona que tiene enfrente, considerando que es una persona, ¿verdad? Y no es un número, ¿verdad? Y no es un expediente nada más en el vacío, puede usted llegar a detectar, ¿verdad? El problema es cuando tenemos mecanismos de atención y de recepción masivos en donde digamos que el indicativo digamos, de éxito es la capacidad más bien de procesar expedientes que de atender personas. ¿Verdad? Que hay un punto sumamente importantísimo que sugiere un cambio de visión, ¿verdad? En cuanto a la gestión pública. Pero por ahí va, Daniela, creo que estábamos en sintonía, ¿verdad? Gracias por haberlo aclarado, Daniela. No sé, Araceli, si usted hasta donde había llegado, se habían acabado las intervenciones. En el chat tenemos un comentario y una pregunta de Amílcar Mejía. Ok. Una consulta. Considerando los perfiles y las condiciones de vulnerabilidad de las personas, ¿existen cambios en la propensión a ser más o menos vulnerables si se trata de una caravana de migrantes o de una persona que viaja de manera individual? Perdón, Araceli, estaba buscando ese comentario y me perdí por estarlo buscando. Si lo podría repetir. Sí, claro, con gusto. Es el penúltimo, pero con gusto lo leo. Es una consulta. Considerando los perfiles y las condiciones de vulnerabilidad de las personas, ¿existen cambios en la propensión a ser más o menos vulnerables si se trata de una caravana de migrantes o de una persona que viaja de manera individual? Sí, bueno, creo que es un importante punto que nos lleva a un poco analizar el fenómeno de las caravanas, así llamadas, ¿verdad? Mediáticamente, ¿verdad? Quizás, digamos que una de las cosas que las personas buscan o han buscado en las caravanas es no solo el anonimato, por ejemplo, hasta cierto punto, sino la protección relativa, porque vamos a decir relativa, que la masa, digamos que el grupo da, ¿verdad? Al desplazamiento, ¿verdad? No es lo mismo tirarse, digamos, en el río o enfrentar incluso una autoridad a nivel individual, ¿verdad? En la cual se lleva mucho las de perder, que hacerlo como colectividad, ¿verdad? Es probable que ciertas condiciones de vulnerabilidad hayan disminuido de algún modo y relativamente, porque voy a subrayar esto de relativo en el marco de las caravanas, pero solo hasta cierto punto, ¿verdad? Lo que nos mostró las caravanas es que digamos, esa ventaja, si así le podemos llamar, de viajar colectivamente y con esa fuerza del grupo, digamos, se estrelló de algún modo también con el muro fronterizo
o los lugares donde buscó pasar hacia Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí lo que vimos fue más bien cómo se diluyó paulatinamente la caravana, digamos. O sea, sí, probablemente reduce ciertas condiciones de vulnerabilidad esa colectividad, ¿verdad? Y de hecho, si uno trabajando desde el ámbito de la migración en tránsito, uno puede ver cómo justamente digamos, la colectividad puede ser un ámbito de protección en el viaje irregular de las personas migrantes, puede ser incluso una estrategia, ¿verdad? De varias que hay, ¿verdad? Pero tiene ciertas limitaciones, ¿verdad? Entonces, es relativa, digamos, esa situación, digamos, es relativo esa ganancia, digamos, te puede alcanzar para ciertas cosas, pero no para todas, ¿verdad? Lo vimos, pues, con las caravanas, ¿verdad? O incluso hay la posibilidad de que las personas mismas se expongan a otro tipo de riesgos que no ocurrirían si viajan de manera individual, ¿verdad? Por ejemplo, supimos en el caso en México ocurrieron, incluso se perdieron misteriosamente por lo menos 3 autobuses, si no me equivoco, saliendo de Ciudad de México, no recuerdo de qué ciudad, ¿verdad? Entonces se perdieron, ¿verdad? Buses completos, autobuses completos. Entonces no es tan, digamos, blanco y negro, pero sí era importante, creo que es importante considerar esta nueva modalidad, si la podemos llamar así, de migración irregular, que son las caravanas. Araceli, ¿no había otro punto? Tenemos la mano de Iclea levantada. Ajá. Gracias, Iclea, adelante. Iclea, ¿está por ahí? Si no, mientras tanto, tenemos una última consulta. Esta está ubicada en la plataforma, pero por la hora en la que se colocó, aplica para el foro. Es de Jacqueline Larín, dice, es un tema muy interesante puesto que atañe a países latinoamericanos, incluyendo a El Salvador, ya que mucha de nuestra población vulnerable, menores de edad, mujeres, población campesina e indígena, emigran a otros países desarrollados como lo son Estados Unidos o países de Europa, con la finalidad de mejorar su condición de vida. Sin embargo, al realizar su travesía, son vulnerados sus derechos humanos tanto por autoridades estatales como por particulares. En muchos casos sufren discriminación en los lugares donde ejercen su trabajo. Además, son marginados a tal punto que no son parte de las cifras oficiales de dichos países y eso repercute en que no se crean programas para dicho sector y peor aún, no pueden acceder a servicios básicos como salud, alimentación y vivienda de calidad. Me gustaría saber sobre qué buenas prácticas pueden realizar los estados para evitar la vulnerabilidad laboral de los migrantes. Sí, es un importante punto. No sé, Araceli, si lo respondemos ya o escuchamos otra de las intervenciones o preguntas. Creo que Erika había levantado la mano de nuevo. ¿Lo respondemos ya? Tenemos otra también que dice Luna. Buenas noches, tengo un comentario, no se activa mi micrófono. Haciendo un poco de eco a las últimas opiniones, se pueden identificar 2 tipos de análisis para la reducción de condiciones de vulnerabilidad a los derechos y la mejora de las condiciones de las personas migrantes. Primero, un análisis como país de destino que busca colocar medidas de control para sus flujos migratorios, encontrar desafíos, ejemplo, legislación norteamericana. Y segundo, un análisis de país de origen. ¿Qué condiciones debe de crear para que sus nacionales no busquen oportunidades en el extranjero? Trabajo en procesos de reintegración y de primera mano. Conoce las transformaciones de vida que tiene una persona migrante al encontrar oportunidades en su país y ya no consideran entre sus opciones una remigración. Esto no significa que es fácil. La reinserción lleva un tiempo de adaptación económico y psicosocial. Sí. Y Clea dice que tampoco le funciona el micrófono.
pero que considera que los flujos mixtos de migración en sí mismos remarcan la condición de vulnerabilidad por la complejidad y dificultad de individualizar y dar atención integral al trabajador migrante. Sí, me parece que incluso este comentario estaba o la pregunta estaba en el foro. ¿Verdad? Ok, quizás atendiendo la primera cuestión, gracias Araceli, ¿qué buenas prácticas se podrían, digamos, retomar para, de algún modo, cubrir ciertas necesidades, derechos, digamos, servicios sociales básicos a población inmigrante en nuestros países? Debo ser honesto que no he hecho digamos, un análisis de buenas prácticas, ¿verdad? De hecho, es una tarea pendiente para mí. He hecho, sí, un análisis de las, digamos, áreas de oportunidad en algunos países, ¿verdad? Hay, evidentemente, creo que un primer punto debería de ser la legislación que esté armonizada con la legislación internacional que de algún modo regularía, digamos, este acceso a servicios sociales básicos. No sé si llamarle todavía buena práctica, ¿verdad? Pero sí creo que un primer punto, digamos, debería de ser la creación o la armonización de leyes que justamente estén orientadas a garantizar ese acceso, con lo cual también, y a raíz de estas leyes, debería de construirse un entramado institucional básico que le dé cumplimiento a esa ley, ¿verdad? Que es algo de lo cual tenemos muchas limitaciones en nuestros países, ¿verdad? Con el argumento, por ejemplo, bastante incluso xenófobo de decir, ¿verdad? Si a duras penas tenemos para nuestros connacionales, ¿cómo vamos a brindar servicios a los extranjeros, sobre todo aquellos que más lo necesitan, ¿verdad? Si ni nosotros mismos lo podemos hacer con nuestros connacionales, que es un argumento totalmente inválido, ¿verdad? Pero que se utiliza, digamos, incluso en el discurso de algunos funcionarios públicos. Incluso a nivel municipal lo he escuchado yo, ¿verdad? En algunos países de destino, en donde la misma municipalidad dice, pues no vamos a permitir, ¿verdad? Que los extranjeros vengan a quitarle nuestros empleos. Y ya empieza todo un discurso de xenofobia y etcétera. Un primer momento, entonces, yo diría que dentro de esa búsqueda de buena práctica, digamos, podría trabajarse el ámbito legal e institucional para poder crear un entramado que sea capaz, por lo menos mínimamente, de garantizar. Luego, ese entramado debe ser capaz de llegar a los territorios, de modo que se descentralicen las acciones, ¿verdad? Y la ley se haga cumplir en los territorios, ¿verdad? Y en aquellos escenarios microsociales en donde justamente se dan este tipo de prácticas discriminatorias y atentatorias contra los derechos de la población inmigrante en nuestros países. Hay buenas prácticas, ahí sí puedo decir, hay buenas prácticas en donde se ha logrado trabajar con la parte empresarial o de empleadores sensibilizados de algún modo, digamos que han logrado crear programas que sí son incluso reconocidos o certificados de algún modo, no solo por la instancia estatal competente e inmediata, sino con la participación de alguna entidad internacional, ¿verdad? Como la misma OIT o OIM, ¿verdad? O alguna instancia supranacional que pueda de algún modo ser garante de ciertos procesos, ¿verdad? Puede haber experiencias, digamos, en ese ámbito en donde, digamos, el mismo empleador utiliza, digamos, este mecanismo incluso para promover una especie de responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Etcétera. Me quedaría solamente con esto, digamos, para tratar de abordar lo que nos queda, porque creo que nos hemos pasado un poquito del tiempo, Araceli, si no me equivoco. Incluso vi que algunos ya se salieron. Sí, nos pasamos, bueno, siempre nos pasa, pero rápidamente, solo para darle lectura a los que acaban de incorporar. Buenas noches. Existe un grupo muy grande que muy poco se menciona los derechos de ellos como migrantes, y son las personas de la tercera edad, que muy poco son tomados en cuenta aún en programas de inserción. Sí. Y Celine, entre las situaciones que afectan la migración existen condiciones estructurales e históricas que debemos enfrentar. En ese sentido, el mensaje del secretario general de la ONU en el informe sobre efectos de
del COVID-19 en América Latina y el Caribe, nos da nuevas esperanzas cuando dice, debemos abordar también los desafíos estructurales más amplios para reconstruir mejor. Es necesario transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe. Es una región en que los niveles de desigualdad se han vuelto ya insostenibles. Y Ruth, considerando que los discursos de racismo y xenofobia cuando hay crisis económica se vuelven más atractivos los trabajos de menor calificación que usualmente hacen los migrantes. Ese es el último comentario. Ok. No sé, Araceli, si yo sé que se me escapa, ¿verdad?, alguna de las preguntas que habían sido planteadas, de las últimas que usted leyó, pero usted me dice si las respondemos. Sí, bueno, en el caso, si gusta, la última pregunta propiamente la alcanzó a responder. Estos últimos 3 mensajes estaban más como orientados a abonar y a recalcar, ¿verdad? En el caso de Dina, cuáles son aquellas categorías o aquellas personas con algunas condiciones que no son incorporadas. Y pues Ruth, que hacía el énfasis en el tema de los discursos de racismo y xenofobia, y pues Selim básicamente estaba impulsando pues cómo se puede retomar ahora con esto de la realidad del COVID-19. Entonces por esa parte pues consideramos que ya están abordadas todas las preguntas y pues agradeciendo nuevamente pues su apoyo a esta actividad formativa y invitándoles a todos y a todas a que se conecten nuevamente el jueves de la siguiente semana, que caería, ya no recuerdo, 30, perdón. Así es que, bueno, les deseamos muy buenas noches. No sé si gusta algunas palabras de cierre. Bueno, gracias Araceli de nuevo, gracias a las amigas de IEFOR y tal vez al grupo, pues animarlos a la tarea, ¿verdad?, que está ahí pendiente en la plataforma. No recuerdo qué fecha es la fecha de entrega, Araceli. Yanira, si me ayuda con la fecha de entrega, ya no recuerdo cuándo quedó. Ok, buenas noches, doctor. Hola, Yanira, buenas noches. La tarea está hasta el domingo, pero se va a habilitar una semana de recuperación, entonces la van a entregar hasta el próximo domingo. Excelente, buena noticia. Solo tal vez hacer mención que es un estudio de casos, ¿verdad?, en donde yo pediría que sea un esfuerzo de aterrizar en una situación concreta en donde haya personas, digamos, no tanto un análisis de una situación, digamos, sino hasta donde sea posible, de grupos en particular que estén en situación de vulnerabilidad y que donde se mencione las personas, digamos. A veces, por ejemplo, este ejercicio lo hicimos en la anterior edición y había una variedad de estudios de casos, ¿verdad? Creo que los más potentes fueron aquellos casos en donde se mostraban justamente situaciones concretas que afectaban, ¿verdad?, a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad, sin llamar nombres, sin decir, digamos, guardando toda el anonimato, digamos, de las personas, pero era importante visibilizar a estas personas. Muy bien, muchísimas gracias y pasen una feliz noche, feliz fin de semana. Cuídense. Gracias, muchas gracias. De nada, un gusto.